Aprender sobre las letras mudas es muy importante porque aproximadamente el 60% de las palabras en inglés tienen una letra muda. Entonces, si se ponen a pensar, 60% de las palabras, pues ya es más de la mitad. Son muchas palabras que tienen letras mudas y no siempre son fáciles de darnos cuenta cuáles son, nada más al verlas, si no estamos familiarizados. Lo bueno de esto, digo, sí es un poco estresante pensar, pues 60% de las palabras tienen letras mudas, ¿cómo? Pues está difícil. Lo bueno es que sí hay algunas reglas que nos pueden ayudar a guiarnos para saber cuándo hay una letra muda y cuándo no. En el caso de las letras mudas, la mayoría de estas fueron pronunciadas por mucho tiempo, por siglos a veces. Sin embargo, conforme ha ido evolucionando el idioma, se han ido quitando. ¿Se acuerdan cómo les platiqué del sonido schwa? El sonido schwa es una de las evoluciones del idioma. Al principio, tal vez no estaba presente y poco a poco, para hacerlo más corto o hacer las palabras tal vez más fácil de pronunciar, es que hemos ido agregando sonidos como el sonido schwa o quitando sonidos como en las letras mudas. Muchas de estas letras mudas, si no es que se han pronunciado por siglos, son letras que derivan de palabras que derivan de otros idiomas. Como les puse el ejemplo de los tacos, ¿verdad? Si pides un taco en inglés, si dices, "Can I have a taco?", ¿verdad? Te dicen tacos, y pues no es que lo estén diciendo mal, simplemente lo están pronunciando en inglés, ¿verdad? Entonces, es una palabra en inglés, taco, ¿verdad? Pero la palabra deriva del español. Pónganse a pensarlo de esta manera. Cuando vivíamos en nuestros países de donde somos, comíamos hamburguesas y comíamos hot dogs, ¿verdad? Cuando comíamos hamburguesas, las hamburguesas, la palabra hamburguesa viene del inglés hamburger, ¿verdad? La palabra en inglés viene de una ciudad en Alemania, pero la palabra hamburguesa viene de hamburger. Nada más que la modificamos para que fuera más fácil para pronunciar en español. En español no se pronuncia la H, entonces no es hamburguesa, es hamburguesa. Y le agregamos el sufijo esa a hamburger, ¿verdad? Y es U-E-S-A, porque sabemos que no podemos, si ponemos una E después de una G sin una U, entonces sonaría hamburguesa, no hamburguesa, ¿verdad? Entonces burrito, sí es burrito. En inglés, correcto. Pero también pónganse a pensar en los hot dogs, ¿verdad? Cuando vivíamos en nuestros países donde hablamos español, pedíamos un hot dog, ¿verdad? Rara vez escuché yo en México que pidieran perros calientes. Eran hot dogs. Y no es hot dogs, son hot dogs. Pero sin embargo, en los carritos, yo me acuerdo cuando compraba en México los hot dogs, venían en un carrito y en el carrito decía hot dog con H, como en inglés. Decía hot dog, pero cuando yo llegaba con el señor a pedirle un hot dog, no le decía, ¿me puede dar un hot dog, por favor? No, pues me hubiera quedado así viendo así, ok, whatever. Entonces le decía, quiero un hot dog, por favor. Y se fijan, es una palabra en inglés, pero la decimos en español, ¿verdad? Es lo mismo con los tacos o los burritos. Y hay muchas otras palabras en inglés que vienen del español, del francés, del alemán, de muchos otros idiomas, ¿verdad? Que se quedan
con cierto acento. Muchas de las palabras que tienen letras mudas derivan del francés, porque en el francés hay muchas letras mudas. Es cuestión de saber más o menos de dónde viene la palabra y es más fácil saber la pronunciación. La razón por la que hay letras mudas, tantas letras mudas en el idioma inglés, una de ellas, como les digo, es porque muchas palabras derivan de otros idiomas. El inglés es un idioma, como les he explicado anteriormente, que es compuesto de muchos idiomas. Entonces tiene un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá, y lo que pasa es que empieza a modificar las reglas gramaticales, porque quieren que la palabra se quede lo más similar a la palabra original, pero de todas maneras quieren que apliquen las reglas gramaticales del inglés. Entonces le cambian algunas cosas, le agregan otras cosas, cambian los sonidos, etcétera. Esa es una de las razones. Vamos a ver otras razones por las que las letras mudas son tan comunes en inglés. Otra de estas razones que es muy común y muy importante son los homófonos. ¿Qué me puede decir lo que es un homófono? Un homófono son palabras que suenan iguales, pero se escriben diferente y tienen diferente significado. Por ejemplo, tenemos in como adentro y tenemos in como un hotel, un motel, ¿verdad? Que les llaman in. Tenemos be como el verbo to be y tenemos bee como abeja. Si se fijan, suenan igual. Entonces, esta N es muda, esta E es muda, pero al verlos escritos, nos damos cuenta de que la palabra es diferente. Hay algunos casos en que cierta gente no pronuncia ciertas letras dependiendo en su acento. Una de las formas más fácil de darnos cuenta de esto es con la palabra often. Often. Mucha gente lo pronuncia often, donde la T es muda. Mucha gente lo pronuncia often, donde la T no es muda. Y esto depende de dónde es la persona, en qué lugar del país o de qué país viene, ¿verdad? Y muchas veces también tiene que ver, si quieren hacer énfasis en la palabra en sí, entonces dicen, I often take care of the dishes, ¿verdad? Hay algunas letras mudas que ayudan a cambiar en donde se pone énfasis en una sílaba. El agregarle ciertas letras a ciertas sílabas, aunque las letras no se pronuncien, pueden ayudar a poner más énfasis, creando el sonido schwa en otra sílaba, en lugar de en la sílaba con la letra muda. Hay algunos casos también donde hay muchas consonantes juntas o la combinación de consonantes en sí no es fácil de pronunciar, como por ejemplo la palabra Christmas. En Christmas, la T es muda. ¿Se fijan? No es Christmas, es Christmas. Christmas. Y esto es porque son, se fijan, 1, 2, 3 consonantes juntas y vienen, es mucho el tipo de consonantes que son, los sonidos que tienen una vocal antes, una vocal después, con sonido corto, las dos vocales. Entonces es un poco, está muy atascado de letras esta palabra y la forma en la que están pues organizadas las letras puede sonar confuso.
Entonces, lo que pasa, simplemente no pronunciamos la T. Esto es algo que se ha ido haciendo, como les explico, con la evolución del idioma. No es que haya ciertas reglas gramaticales que nos digan, pues en este caso específicamente la T tiene que ser muda porque está... No, simplemente es una palabra común, es una palabra que Christmas, si pronunciamos esta T nos haría un espacio entre Chris y Mass, ¿verdad? Entonces la gente prefiere nada más Christmas. Y así ha sido ya por algún tiempo, ya que empezando a decirlo la gente de una manera, muchas veces es cuestión de 1 o 2 generaciones para cuando todo el mundo pronuncia una palabra de la misma manera. En la combinación WR, la W es muda, pero cambia la pronunciación de la R. ¿Se acuerdan cómo anteriormente vimos, creo fue en la clase pasada, que cuando viene la W seguida por la R, la W no tiene sonido, pero al momento de pronunciar la R, hacemos nuestra boca, la forma de la boca la hacemos como si fuéramos a hacer la U, y nada más decimos la R, como right. No empezamos como right, porque suena un poquito diferente. No se escucha la W, pero se cambia el sonido de la R. Entonces es right, de escribir. No tiene el sonido, pero la forma de nuestra boca la hacemos como si fuéramos a hacer U, pero nada más pronunciamos right, wrong. Entonces, en esta combinación, la W es muda. Cuando la W está antes de una H, generalmente seguida por una letra O, la W es muda. Cuando la W está antes de una H, seguida por una O, generalmente es muda. Como por ejemplo en who, ¿verdad? En who no es woohoo, es who. No es woo, es who. Whole. ¿Se fijan? Whole. No se pronuncia la W para nada. Ahora, les recuerdo, muchas de estas dicen generalmente, pero para toda regla hay excepción. Hay algunas que tienen más excepciones que otras, en las que pueden tener más excepciones que otras, le puse la palabra generalmente, pero a toda regla hay una excepción. Y más en el caso del idioma inglés, porque como les digo, muchas palabras vienen de otros idiomas, entonces no siempre van a tener lógica gramatical en inglés como nosotros esperaríamos, ¿ok? Pero es bueno basarnos en estas reglas porque la mayor parte del tiempo estas reglas se aplican. Cuando la W está antes de una H, seguida por ya sea la A, la E, la I o la Y con sonido de vocal, la H es muda, como por ejemplo en what, when, whim y why. ¿Ok? Se fijan que es la misma combinación que aquí, WH, WH. Sin embargo, en esta la W es muda y en esta la H es muda. Y esto es por la vocal que le sigue. Cuando es una O, generalmente la muda va a ser la W. Cuando es A, E, I o Y como sonido de vocal, va a ser la H la que es muda. En algunas ocasiones, la W es muda cuando está en medio de la palabra.
Esta regla no es muy específica, porque no va a ser siempre el caso, y no nos está diciendo, bueno, cuando está en medio de una palabra entre cierta letra y cierta letra. Por eso les puse en algunas ocasiones, porque no es algo que sea generalmente, sino hay ciertas palabras en las que este es el caso, como la palabra answer. Se fijan, en answer no estoy pronunciando la W. Answer. En to no se pronuncia la W. En sword. Ahora, ¿se fijan? La W no necesariamente está en medio de la palabra, más bien la que está en medio es la O. Pero en este caso, la W viene siendo muda. Sword. Sword. No es sword, es sword. Awful. Awful. Igual que en sword, la W no viene exactamente en medio de la palabra. En medio es la letra F. A-W-F-U-L, ¿verdad? Pero de igual manera la W es muda. Awful. Awful. Tenemos la siguiente regla cuando agregamos la letra E al final de las palabras que tienen otra vocal con sonido corto, como les hablamos hace un momentito, la E mágica, ¿verdad? Ahora, no necesariamente tiene que ser una palabra que ya exista, simplemente cuando una palabra tiene la E muda al final y tiene una vocal corta con un sonido que normalmente sería corto, por la E se mantiene muda y el sonido de la vocal anterior cambia a un sonido largo. Por ejemplo, en ape, ¿se fijan? Nada más tiene sonido largo de la A y la P. Ape. Shape. Es lo mismo, nada más que con sh al principio. Shape. Ripe. Regla número 6 viene siendo sobre la combinación UE. La combinación UE después de la letra G o la letra Q al final de una palabra es muda. Por ejemplo, plague, plague, prologue, prologue. Este es prologue, perdón, prologue. Prologue es el prólogo. Plaque, plaque y boutique. Boutique. Si se fijan en boutique, la UE es muda y la O es muda. Boutique. Después, y en esta es uno de esos raros casos en los que esta regla siempre aplica. Que yo sepa, a esta regla no hay excepción. En la regla número 7, la K en la combinación KN es muda. Como en knee, knife, night. Night suena igual que night de la noche, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Knight con K es un caballero, y no un caballero de una persona, de un hombre que sea caballeroso, sino como a los caballeros de antes, ¿verdad? Como, ¿perdón? Como la mesa redonda, correcto. Como el rey Arturo y sus caballeros, bueno, los que usaban la armadura, esas grandotas y todo eso, esos son knights. Y en esta tenemos la regla número 8, la combinación TH es muda en la palabra asma. Asma. ¿Se fijan? Lleva TH y en este caso la TH no es ni con voz ni sin voz, simplemente es muda. Se pronuncia asma, como si la TH no estuviera ahí. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahorita?
9. En las palabras que terminan en la combinación MN o MB, la última letra en estas combinaciones es muda. Entonces, en la combinación MN, la N es muda, y en MB, la B es muda. Como por ejemplo tenemos autumn, autumn, lamb, dumb. ¿Se fijan? No se pronuncia ni la B ni la N. All right, number 10. Cuando la B viene antes de la T, en la misma sílaba, la B es muda. Como por ejemplo en debt. Debt. Espero que no tengan mucho debt. ¿Saben lo que es debt? Deuda. Entonces, espero que no tengan muchas deudas. I hope you don't have a lot of debt. Doubt. Doubt. If you have any doubts about this rule, you can ask me after class. Doubt es duda. Si tienen dudas sobre alguna de estas reglas, me pueden preguntar después de la clase. Doubt. Y subtly. Subtly. Sutilmente. Subtly. Yes, subtly. Pero ahí porque subtly. Ajá. ¿Por qué se pronuncia como R a T? Porque es la combinación de la T y la L. Subtly. En realidad suena como, le estás pronunciando T, pero al combinar estas dos consonantes rápido, tiene un sonido más como R. Subtly. Entonces, si te pones a pronunciarlo lento, subtly, pero al hablar lo decimos rápido. Y aunque estás pronunciando la T y la L, pero como lo estás pronunciando rápido, la T y la L juntas, en este caso, parece que suena como R, pero en realidad es la T y la L juntas. Subtly. Sutilmente. Sutilmente, correcto.